capítulo 10, versículo número 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por este momento de estar reunidos, Señor, este domingo en la tarde. El gran privilegio, Señor, que siempre tenemos de ser parte, Señor, de tu iglesia y tener tu palabra, Señor, para escucharla, meditar en ella y, desde luego, por sobre todo, aplicarla a nuestros corazones. Suplicamos para que bendigas este tiempo, Señor, y que permitas que seamos edificados. Toma control de este momento de predicación y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los capítulos más conocidos quizá del Evangelio según Juan es este capítulo 10. Es muy conocido porque en él el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como el buen pastor. Él menciona esta afirmación en este capítulo 10. No es quizá lo que el autor, que es Juan, que está escribiendo, dice acerca del Señor. No, es exactamente las afirmaciones o las palabras pronunciadas por parte del Señor Jesucristo. Junto con esta descripción, el Señor afirma, el buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Bueno, Él dice que el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Esta característica fue una realidad en la vida del Señor. El Señor dio su vida por las ovejas, ¿no es cierto? Por contraparte, no podemos pasar por alto el lenguaje que expresa esto, porque el Señor dirige estas palabras a un pueblo, especialmente que estaba familiarizado con la vida de criar, de cuidar, incluso de sacrificar ovejas. Y el Señor dice que el buen pastor no solo es aquel que cuida las ovejas, sino que el buen pastor hace algo más. ¿Y qué es lo que hace? Da su vida por las ovejas. Ellos habían visto, los oyentes de este discurso, a muchas ovejas quizás ser sacrificadas. Y podríamos decir que incluso en aquel tiempo, cuando un pastor tuviese hambre, la oveja daba la vida por el pastor, ¿no es cierto? Para suplir su necesidad de alimento. Pero el Señor dice acá que Él, al ser el buen pastor, hace algo más. Su vida da por las ovejas. Y esta característica estuvo bastante asociada con la vida del Señor Jesucristo. Pero tenemos que pensar también algo que el Señor habla. Así como Él se identifica como el buen pastor, también menciona a las ovejas, ¿no es cierto? Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero también habla de las ovejas. Y así como el buen pastor tiene una característica que es que su vida da por las ovejas del Señor, desde luego, también tienen unas características. En esta oportunidad quiero hablarles de lo que he titulado las características de las ovejas de Cristo. Y este pasaje del capítulo 10 de Juan nos enseña qué características tienen sí o sí. Porque no es que están presentes en un grupo y en otras no. Este capítulo habla de las características que tienen todas las ovejas de Cristo. O si alguien quizá cree o piensa o incluso se llama que es oveja de Cristo, debe examinar su vida a la luz de este pasaje para mirar cuáles son las características de las ovejas de Cristo. La primera de ellas la tenemos en el versículo 9 del capítulo 10 de Juan. Miremos lo que dice allí la Biblia. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La primera característica que presenta la Biblia acerca de las ovejas de Cristo es lo que describe aquí este versículo. Y el Señor dice que las ovejas de Él son aquellas que han entrado por la puerta. Pero qué interesante es pensar en esto. Las verdaderas ovejas de Cristo han entrado por la puerta del redil. La pregunta sería, ¿cuál es la puerta del redil? ¿Vieron que el Señor se identifica así como la puerta?
Yo soy la puerta, dice el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una verdadera oveja del Señor es aquella que ha entrado por la puerta del redil. ¿Y la puerta del redil quién es? El Señor Jesús. Esto de entrar por la puerta, de acuerdo a esa figura y lo que hemos leído en el versículo 9, implica ser salvo. El Señor dice, yo soy la puerta del redil, el que por mí entrare será salvo. Así que entonces entrar por la puerta es otra manera de decir ser salvo. Las ovejas del Señor son aquellas que han entrado al redil del Señor. ¿Cómo? A través de la puerta. Es decir, por medio de la salvación. Muchos, sin embargo, pretenden ser ovejas del Señor, pero la verdad es que jamás han entrado por la puerta. Es decir, hay gente que no ha sido salva. ¿Cómo pueden pretender ser parte del redil del Señor sin entrar por la puerta? Es común encontrar todavía allí en esa región de Oriente que hay pastores que tienen su redil y reúnen en la noche el redil, pero en una oportunidad a alguien le pareció algo curioso, miró el redil y no tenía puerta. Y le preguntaron al hombre, bueno, aquí está el redil, ¿y dónde está la puerta? Y el hombre dijo, es que la puerta soy yo. Todas las noches me pongo allá a la entrada y si alguna oveja quiere salir, tiene que pasar por mí. Y si alguien quiere entrar al redil, tiene que pasar por mí, porque yo soy la puerta del redil. Y de esto está hablando el Señor. Las ovejas de Cristo han entrado al redil, ¿por dónde? Por la puerta. A través del Señor. ¿Puede alguien ser oveja del Señor sin haber pasado por la puerta? ¿Puede alguien ser oveja del Señor sin haber pasado por la experiencia de la salvación a través de Jesús? ¿En Cristo, por Cristo y a través de Cristo? Pues el Señor dice que las ovejas de Él, sus verdaderas ovejas, entran por la puerta, dice el versículo, salen y hallan pastos. Esto nos habla entonces de la libertad y de la satisfacción que tiene y lo que produce ser una oveja de Cristo. Todas las ovejas de Cristo han entrado al redil, ¿por dónde? Por la puerta. Sin embargo, hay gente que quiere saltarse la puerta, ¿no? Tal vez colarse para ser parte del redil. Hay algunos sustitutos de la puerta y puede ser la religión. Hay gente que quiere ser parte del redil del Señor a través de la religión. Siendo de la religión, tomando una forma religiosa. Otros pretenden ser parte del redil o oveja de Cristo. ¿De qué forma? A través de las buenas obras. Quizá de los ritos religiosos. Pero el Señor es muy claro para mencionar que Él es la puerta del redil. Si desea ser oveja la persona, tiene que pasar por la puerta. Y la puerta es el Señor. Las verdaderas ovejas del Señor tienen libertad en Él, satisfacción, y esto es el resultado de lo que produce la salvación en Cristo. Nadie puede ser oveja de Cristo o hacer parte del redil de Cristo sin haber entrado por la puerta. Pero también menciona otra característica de las ovejas de Cristo, capítulo 10 de este mismo Evangelio según Juan. Veamos el versículo 4 y 5 y luego el 27. Dice el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al asalariado no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Noten esto, otra característica que presenta el Señor de las ovejas suyas es que ellas siguen al buen pastor. ¿Lo notaron? Siguen, Él dice, me oyen y me siguen. En esta región del oriente es común encontrar, no como en algunos lugares, que a veces se piensa que las ovejas irán delante y el pastor detrás. No, en ese lugar de oriente es al contrario. El pastor va delante de las ovejas y detrás sus ovejas. Y el Señor dice, mis ovejas
tienen una particularidad. ¿Sabe cuál es esa particularidad? Que siguen al pastor. Pero ¿cómo pueden seguir al pastor? Él mencionó en los versículos que hemos leído la palabra su voz. ¿Lo vieron? Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Para una oveja de Cristo es fácil seguirle. ¿Y sabe por qué? Porque el simple hecho de ser oveja de Cristo le da la facilidad de conocer la voz de Cristo. Hay gente que no sabe discernir entre qué es lo que Cristo quiere. ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su voluntad? Pero dice el Señor que sus ovejas le siguen porque ¿qué? Porque conocen su voz. En otras palabras, las ovejas de Cristo siguen su liderazgo, siguen su dirección. Y esto se puede decir de otra forma, muy clara. Todas las ovejas de Cristo le obedecen a Cristo. Aunque dice el versículo 5, miren lo que menciona. Mas al asalariado no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de ¿quiénes? De los extraños. La verdadera oveja de Cristo huye de todo aquello que no tenga que ver con Cristo. ¿Lo vieron? Él dice que no oirán la voz de ¿quiénes? De los extraños. Porque no conocen su voz. Y esto, hermanos, es una realidad. Porque se han hecho incluso estudios, investigaciones de ovejas y ponen a alguien que imite el llamado que tiene el pastor para esas ovejas, y aunque imite el llamado, las ovejas no responden. ¿Sabe por qué? Porque no es la voz del pastor. ¿Qué particularidad tienen las ovejas, no? Conocen y tienen un oído tan afín para distinguir la voz del pastor, y de esto habla aquí el Señor. Cada oveja del Señor conoce la voz del Señor y por eso puede seguirle al Señor. Las ovejas de Cristo le siguen a Él. Y le siguen ¿por qué? Porque conocen su voz. ¿Puede alguien seguir al Señor sin conocer su voz? ¿Sin saber lo que Él demanda? ¿Sin saber qué es la voluntad del Señor? Imposible. Y sin embargo el Señor dice, mis ovejas me siguen porque oyen mi voz. Y algo más asombroso, las verdaderas ovejas de Cristo huirán de todo aquello que no tenga que ver con la voz del buen pastor. Nadie tiene el derecho de llamarse oveja de Cristo si está siguiendo algo que no es la voz de Cristo. Hay muchas voces que se presentan hoy en día por ahí, ¿no? La voz del mundo, la voz de los deseos personales, la voz de las falsas doctrinas, la voz de los engañadores, pero toda oveja de Cristo puede y sabe distinguir la voz del pastor. ¿Puede usted distinguir la voz del pastor? ¿Conoce usted la voz del buen pastor, el Señor Jesucristo? Si es oveja de Cristo, puede saberlo. Si no es oveja de Cristo, le es difícil poder diferenciar, distinguir, incluso discernir cuál es la voz de el buen pastor. Qué interesante característica, ¿no? Además, toda aquella persona que vive de una forma resistente, que vive en abierta desobediencia, en contradicción a lo que dice el Señor, al mandato del Señor, al liderazgo del Señor, rechazando su voz, no puede ser considerada esta persona como una oveja suya. Donde quiera que haya una oveja de Cristo, hay alguien que ha oído al Señor, ¿no es cierto? Y es que también en el proceso de ser hecho oveja de Cristo, también implica el oír la voz del Señor, ¿se acuerdan? El Señor dijo, de cierto os digo, que el que oye ¿qué? Mi voz. Y luego habla de que aquel que le oye y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5:24. El que oye y cree es aquel que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se hace alguien oveja de Cristo? Pues oyendo la voz del Señor. Esta particularidad la tienen todas las ovejas de Cristo. Tienen un oído afín para distinguir la voz del Señor. Y por eso
es fácil para una oveja de Cristo seguir al Señor. Pero hay gente tan desorientada, ¿ha visto usted? No saben qué camino tomar. No sé qué hacer en esta situación. Pero la oveja de Cristo le es fácil, con su oído, saber discernir, distinguir la voz de el buen pastor. Y por eso dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Y yo las conozco y me siguen. Toda oveja del Señor se encuentra relacionada con la voz del Señor. Es más, se ha dicho que si hay un animal totalmente dependiente del pastor, es la oveja, ¿sí sabían? Tal es así que cuando se va del redil, la oveja se siente desprotegida, sola. Entra un ataque de pánico y le es imposible a la oveja volver por sí misma al redil. La oveja es totalmente dependiente del pastor, de su voz, de su guianza. Y esto es lo que significa que cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, mis ovejas dependen totalmente de mi voz. ¿Depende usted de la voz del Señor continuamente? ¿O qué voces necesita usted en su vida? ¿Es suficiente para usted la palabra de Cristo? Eso debería serlo. Esa es la voz infalible del buen pastor, la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí está, para la oveja de Cristo. Es algo que se hace necesario. La voz de Cristo, la palabra de Cristo, lo que Cristo dice. Pero también hay otra característica de las ovejas de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de ¿quiénes? De los extraños. Esto implica que las ovejas de Cristo no solo oyen la voz del pastor, sino que responden a la voz del pastor. ¿Vieron? Dice, oye, pero me siguen. Es como si dijera el Señor que las verdaderas ovejas de Cristo no solo oyen su voz, la saben discernir, saben cuál es, pero también siguen la voz del Señor. Esta es la diferencia entre alguien que es oveja de Cristo y el que no es. Hay mucha gente que puede haber oído el mensaje de la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿obedece la palabra de Dios? Mire que es diferente, ¿no? El Señor no solo dijo que las ovejas suyas oyen, sino que responden a esa voz. Es una continua de ellas. Oyen, le responden. ¿De qué forma? Le siguen. No solo le siguen, sino que continuamente oyen, le siguen y obedecen su voz. Esta es una característica también de las ovejas de Cristo. Hay mucha gente que, aunque se llame oveja de Cristo, la verdad es que ellos no obedecen la voz de Cristo. Son aquellas personas que aunque oyen, no obedecen. La marca de oír la voz de Cristo y obedecerla es una evidencia de que se es oveja de Cristo. Por eso cada persona debe pensar en su propia experiencia. ¿Qué hago con lo que oigo acerca de Cristo? ¿Ha oído usted acerca de Cristo? Le aseguro que sí. ¿Ha escuchado la palabra de Cristo? Por supuesto que sí. Pero el punto es esto. ¿Puede esa persona que simplemente oye ser llamada oveja de Cristo? ¿Eran ovejas de Cristo aquellos del tiempo que únicamente escuchaban al Señor? Porque grandes multitudes lo oían. ¿Serían ovejas de Cristo? Simplemente oían. Unos quizá por curiosidad. Otros porque su enseñanza era totalmente diferente a la de los escribas y fariseos. Otros porque incluso como los alguaciles que le mandaron a aprender al Señor, dijeron jamás hombre ha hablado como este. Curiosidad. Tal vez a ver qué hablaba, pero no el firme deseo de ser guiados por la voz del buen pastor. Y esto hay mucho en las iglesias, ¿no? Gente que oye la palabra del Señor,
pero no la obedece, no le sigue, no está interesado en ponerla por práctica. ¿Será una oveja del Señor? No. A diferencia de la oveja, la cabra es terca, ¿no? ¿Ha visto usted una cabra que quiera depender de la voz del pastor? No, la cabra le gusta irse. Y el Señor dice, pero mis ovejas oyen mi voz. Cualquier persona que corre de un movimiento religioso a otro, de una secta a otra, evidencia que no es oveja de Cristo, porque no está oyendo la voz de Cristo. Oye otras voces. Y en este mundo en el cual vivimos, hay bastantes voces que son contrarias, distintas e incluso ajenas a la voz del Señor. Todo verdadero creyente o oveja de Cristo, cuando Dios le habla, sabe discernir cuando Él le habla. Si es oveja, ¿no? Un inconverso no tiene interés en la palabra del Señor. Mire lo que dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, ¿porque qué? Porque no sois de Dios. Tremendo versículo, ¿no le parece? El que es de Dios, ¿qué pasa? Las palabras de Dios oye. Pero el Señor dice, ¿pero por qué no lo oyen ustedes? Respuesta, porque no sois de Dios. El inconverso tiene muy poco interés en la palabra de Dios. Es por eso que el inconverso, para él, la Biblia es un libro aburridorcísimo. ¿Por qué? Porque no es oveja. No sabe distinguir la voz del Señor. Le importa poco la palabra de Cristo. No está interesado en lo que Cristo es. No está interesado en saber lo que Cristo está hablando a su vida. No le interesa conocer la voz de Cristo. Y el Señor dice que toda oveja suya tiene la marca de que está oyendo para obedecer y seguir la voz de Él como buen pastor. Pero hay otra marca que presenta aquí este pasaje de Juan capítulo 10 de las ovejas de Cristo. Versículo 14, miremoslo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjese que se repite casi similar la idea en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra característica de las ovejas de Cristo, ¿sabe cuáles son? Es esta característica de ser conocido por Cristo. Las ovejas de Cristo son conocidas por Él. Este conocer no se refiere a una acción mental, ¿no? Se refiere a una unidad vital e íntima dentro de una relación existente. Esta misma relación la hay entre las personas de la deidad. Miren el versículo 15 de Juan capítulo 10. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿vieron eso? El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Esa es una relación mucho más de algo mental. Se refiere a una relación de unidad íntima experimental. Las ovejas de Cristo son conocidas por Él. Y esto es algo muy serio, ¿no? Mire que presenta siempre ese orden. Ser conocido por Dios. No dice, ellas me conocen a mí. No dice, yo las conozco. Y como yo las conozco, ellas me conocen. Los que no han creído en Jesús, no le han conocido. Porque no tiene una relación personal con Él. Y por esa razón no son ovejas de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio, ¿de qué? De mí. Los que no han creído en Cristo, no le han conocido. De esta manera refleja que ¿qué son? ¿Ovejas de Cristo? No son ovejas suyas. Aquellos que no son conocidos por el Señor están en un serio peligro. ¿Sabe cuál es ese serio peligro? La condenación. Un día ellos escucharán aquella terrible sentencia
con la cual el Señor concluye el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo número 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Tremendo, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad. Aquellos que no son ovejas del Señor, no son conocidos por Él. Por eso, aplicando este pasaje de Mateo 7:23 a lo que dice Juan 10, ¿estos que están aquí fueron ovejas del Señor? No, porque aquí dice el versículo de Mateo 7:23, dice, nunca os conocí. ¿Alguien en cierta ocasión utilizó este pasaje para decir, se da cuenta que era gente salva y perdió la salvación? No. Ahí no dice el versículo, les desconozco. Si dijera les desconozco, podría decir, oiga, fueron en un tiempo y después ya no eran. Pero ¿qué dijo el Señor? Nunca os conocí. ¿Y qué es nunca? Nunca. Nunca les conocí. ¿Y por qué nunca les conocí? Porque nunca fueron ovejas. Si comparamos esto con Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Luego los de Mateo 7:23 fueron ovejas del Señor. No. No, porque el Señor afirmó en el versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y es muy claro que dice Mateo 7:23, nunca os conocí. Podríamos decir, nunca fueron ovejas del Señor. Porque el Señor conoce a sus ovejas. Luego, toda oveja de Cristo es conocida por Él. Quien no es conocido por el Señor escuchará esta sentencia en Mateo 7:23, ¿no? Nunca os conocí, el resultado de eso es, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué implica apartados de mí? La condenación. El punto es este, ¿es usted conocido por Él? Porque mucha gente dice, ay, yo conozco del Señor. Mucha gente sabe algo del Señor. El diablo conoce algo del Señor. Pero el punto aquí central ¿es usted conocido por el Señor? ¿Le conoce el Señor? ¿Le conoce Él a usted? Si no le conoce Él a usted, es porque usted no es oveja. Recuerde lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Muchos no conocen al Señor y no son conocidos por Él. Y por no ser conocidos por Él, escucharán un día la sentencia de apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese que son características exclusivas de las ovejas de Cristo. ¿No es cierto? ¿Puede tener estas características alguien que no sea oveja de Cristo? ¿Las tendrá? ¿No? ¿Tendrá estas características alguien que no ha sido salvo? ¿No? ¿Tendrá esta característica de querer oír la voz del Señor? ¿De seguirle al Señor? ¿De haber entrado por la puerta? ¿No? ¿Tendrá la característica de que diga el Señor, yo le conozco porque es oveja mía? No. Luego, todas las ovejas del Señor tienen características. Así como el buen pastor tiene esa característica de que él, como el buen pastor, su vida da por las ovejas. Las ovejas de Cristo tienen asimismo unas características que están diciendo que son ovejas del Señor. Al analizar esto y sobre todo su vida, ¿puede usted decir que es oveja de Cristo? Eso es algo muy serio. Ser oveja de Cristo es en esa figura equivalente a ser salvo. ¿Tiene usted la característica de ser oveja de Cristo? Debe preguntarse usted en este día, ¿soy oveja de Cristo? ¿Y cómo saberlo? Este pasaje de Juan 10 habla de algunas
características. Y cada persona aquí que me escucha en esta tarde que pretende llamarse a sí mismo oveja de Cristo debe analizarse. Porque cuando usted describe y menciona algo, detrás de esa palabra que usted dice, está diciendo que eso tiene unas características, ¿no? Si usted habla de un avión, ¿el avión tiene algunas características? Sí. Si usted habla de un barco, ¿el barco tiene características? Sí. Y si hablamos de una oveja de Cristo, ¿qué creen que tendrá? Unas características que el Señor ha mencionado muy categóricamente en este pasaje. La marca de ser conocido por Él. La marca nada más ni nada menos que de oír y responder a su voz. La marca de haber escuchado y ser parte del redil. De seguir al buen pastor. La marca de haber entrado por la puerta. Todas esas son marcas ineludibles de que somos o no somos ovejas de Cristo. Cada uno de los que oyen esta tarde debe preguntarse seriamente, ¿será que soy oveja de Cristo? Si no somos ovejas, toda la humanidad es catalogada y escrita o es oveja de Cristo o es cabrito. Y cuando llegue ese juicio escatológico de separar a las naciones, dice que el Señor separará ovejas de cabrito. Y detrás de esa figura que está, que es un tiempo futuro, un juicio escatológico del cual la iglesia no va a participar, pero sí está hablando de que las cabritas son los no salvos. Y las ovejas, los salvos. Tenemos que en esta tarde ser honestos y examinarnos, analizar nuestra vida para ver si tenemos las marcas de las ovejas de Cristo. Porque pueden haber muchos que se llamen ovejas, pero dirá el Señor, ¿es oveja mía? Porque esto no es de que usted mismo se llame oveja. Yo soy oveja de Cristo. No, esto es que el Señor diga, usted es oveja. ¿Y por qué es oveja mía? Porque mire estas características de las ovejas mías. Pero hay mucha gente que se haya impuesto a sí mismo el título incluso de hijo de Dios. Esto no es llamarse usted hijo de Dios. Esto es que el Señor diga, sí es mi hijo. ¿Y por qué? Porque aquí están las características. ¿No hay mucha gente así? Ay, yo soy cristiano. Se llaman a sí mismos cristianos. Pero ¿tiene las marcas de un cristiano? Ay, yo soy oveja de Cristo. ¿Tiene las marcas de una oveja de Cristo? En esta tarde es necesario que todos los que estamos aquí nos analicemos a la luz de la palabra de Cristo y podamos decir, ¿sí soy oveja de Cristo o no soy oveja de Cristo? Porque el Señor es muy claro en este pasaje de Juan capítulo 10. Sin marcas que evidencien que se es oveja de Cristo, no somos ovejas de Cristo. No ser oveja de Cristo es no hacer parte del rey de Él. Y no ser parte del rey de Él es estar del grupo de aquellos que van a la condenación. En esta tarde, examine su vida. Revise si en verdad tiene las marcas de las ovejas de Cristo. ¿Ha entrado usted por la puerta del redil que es Cristo? Entrar por la puerta del redil es ser salvo. ¿Sigue usted al Señor? ¿O qué sigue en su vida? ¿El mundo, el pecado, sus propios caminos? ¿Qué sigue usted en su vida? ¿Oye la voz de Cristo? ¿Sabe discernirla? Es la voz del buen pastor. ¿Es conocido usted por el Señor? Marcas que no podemos pasar por alto, que deben estar presentes en todos aquellos que somos y nos llamamos ovejas de Cristo. Vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde una vez más tu palabra nos lleva a hacer un profundo análisis, de revisar nuestra condición ante ti, de saber, Señor, que hay evidencias ineludibles de los que hacen parte de tu redil, o aún en esa figura que presenta el Evangelio según Juan en el capítulo 10, que somos ovejas. Te ruego para que nadie aquí en esta tarde salga quizá engañado con una falsa fe, pretendiendo que es oveja tuya pero sin ninguna marca, sin haber entrado por la puerta del redil, sin haber escuchado, seguido tu voz, obedecerte a ti, ser guiado por ti, sin ser conocido por ti.
Te ruego, Señor, para que cada uno de los presentes pueda hacerse un análisis en su corazón y determinar, Señor, a la luz de tu santa palabra, si hace parte del redil de aquel que dijo que es el buen pastor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en esta tarde y gracias porque siempre nos hablas. Ahora, Señor, que cada hermano va a su lugar donde habita. Te pido, Señor, para que les guardes y les lleves con bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre del amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.